Dicen que conducir durante años te hace más inteligente. Pero si eso fuera cierto, no habría millones de conductores pagando más de $1,000 al año en estafas que ni siquiera imaginan que están pagando. El escenario es siempre el mismo. Concesionarios llenos de tasas obligatorias, centros de cambio de aceite inventando urgencias, talleres simpáticos ocultando servicios innecesarios. El juego es viejo y mucha gente sigue cayendo en él. Hoy vamos a exponer 17 estafas automovilísticas que siguen engañando a los conductores todos los días. Y lo más sorprendente, incluso yo he sido engañado por una de ellas y solo me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Abróchate el cinturón porque lo que viene ahora puede cambiar por completo la forma en que gestionas cualquier servicio relacionado con tu coche. Estafa número 17. La falsa limpieza del sistema de combustible. Esta es una de las estafas más comunes. El taller afirma que los inyectores están sucios, que el coche ha perdido rendimiento o que el consumo ha empeorado, y enseguida intenta venderte una limpieza completa por entre $150 y $250. Parece un mantenimiento importante, pero casi siempre es totalmente innecesario. La gasolina actual ya contiene detergentes capaces de mantener limpios los inyectores y las válvulas, especialmente si repostas en marcas conocidas. La acumulación grave solo se produce tras años de uso de combustible de baja calidad. Aún así, los talleres apelan al miedo, diciendo que la carbonización arruinará el motor, algo que no ocurre sin síntomas reales: marcha lenta inestable, fallos, petardeos o pérdida de potencia. Y cuando aparecen estos signos, lo correcto es un diagnóstico específico, no un servicio genérico vendido en cada cambio de aceite. Si le ofrecen esta limpieza con frecuencia, entiéndalo, no es mantenimiento preventivo, es una venta agresiva. Repostar bien y mantener limpio el filtro de aire ya resuelve casi todo. Truco número 16. El lavado milagroso del motor. Este es uno de los trucos favoritos de los talleres rápidos. Dicen que el aceite de su motor está contaminado, que hay residuos a punto de destruir el motor y que necesita urgentemente una limpieza interna que cuesta una media de $120. Parece dramático y técnico, pero en realidad es un servicio que beneficia mucho más a la caja registradora del taller que a su coche. Los motores modernos que utilizan aceite de calidad y se cambian en el intervalo correcto simplemente no necesitan estas limpiezas. Peor aún, muchos de estos productos químicos pueden desprender depósitos antiguos y acabar bloqueando los conductos de aceite, lo que reduce la lubricación y acelera el desgaste. En algunos lugares incluso conectan máquinas con tubos y pantallas parpadeantes para dar credibilidad, cuando en la práctica nada de eso aporta beneficios reales. Hay casos excepcionales en los que un motor extremadamente descuidado puede beneficiarse de este procedimiento, pero para la gran mayoría de los conductores es solo un gasto innecesario. Y cuando crees que acabas de escapar de esta urgencia, ya tienen otro servicio listo para venderte. Estafa número 15. El mito del líquido de por vida. Esta estafa es muy común en los concesionarios. Al comprar un coche nuevo, el vendedor dice que ciertos líquidos, como el de la transmisión, el diferencial e incluso el refrigerante, son de por vida, dando a entender que nunca hay que sustituirlos. Sin embargo, el término de por vida solo significa que duran hasta el final de la garantía, no toda la vida útil del vehículo. Con el tiempo, el calor y la fricción degradan cualquier fluido, y después de 80,000 a 120,000 kilómetros ya han perdido gran parte de su capacidad para proteger los engranajes y los componentes internos. La transmisión comienza a resbalar discretamente, y cuando los síntomas se hacen evidentes, el daño ya está hecho, y la factura supera fácilmente los miles de dólares. Los fabricantes de automóviles fomentan esta narrativa porque hace que el mantenimiento parezca barato, y los vendedores la repiten para facilitar la venta, pero cualquier mecánico experimentado lo confirma: ningún líquido dura para siempre. Cambiarlo de forma preventiva sale mucho más barato que pagar el precio de creer en la promesa de por toda la vida. Estafa número 14. La estafa del yo-yo. Esta estafa es antigua, pero sigue funcionando porque juega con las emociones. La persona elige el coche, firma los papeles, recibe las llaves y se marcha conduciendo creyendo que la financiación está resuelta. Días después, el concesionario llama con el clásico: el banco no lo ha aprobado, tenemos que hacer un nuevo contrato. En ese momento, el comprador ya está emocionalmente vinculado al coche y es más vulnerable a aceptar condiciones peores. Ahí es donde entran en juego los intereses más altos, las tasas ocultas, los productos adicionales impuestos e incluso las revisiones obligatorias sobrevaloradas. Lo llaman yo-yo, porque la tienda te deja salir con el coche y luego te vuelve a traer, esperando que aceptes todo para no perder el vehículo. Y mucha gente acepta, pagando cientos o incluso miles de dólares más de lo acordado inicialmente. Para protegerse, solo hay una solución:
Nunca se lleve el coche a casa antes de que la financiación haya sido completamente aprobada por escrito por la entidad financiera, no solo por el concesionario. Exija un contrato definitivo emitido por el banco, con condiciones cerradas y sin margen para modificaciones posteriores. Estafa número 13. El teatro del filtro de aire de la cabina. Muchos talleres aprovechan el cambio de aceite para incluir otro cargo automático, la sustitución del filtro de aire de la cabina. Le muestran un filtro lleno de polvo, lo ponen delante de usted y le dicen que hay que cambiarlo inmediatamente, creando una sensación de urgencia. Pero el filtro de la cabina no tiene la misma función ni el mismo desgaste que el filtro de aire del motor. Solo limpia el aire que entra en el interior del vehículo y, a menos que esté realmente saturado, no afecta al rendimiento, el consumo ni la seguridad del coche. En el 90% de los casos, basta con sacudir el polvo y volver a colocarlo. El cambio solo es necesario cuando está completamente obstruido, lo que no ocurre al mismo ritmo que el mantenimiento del motor. Aún así, muchos talleres simplemente añaden el artículo a la factura sin pedir autorización. Es uno de los extras más fáciles de vender, porque el conductor no ve ningún peligro inmediato en rechazarlo. Pero tenga cuidado, esta falsa urgencia es solo otra forma de aumentar la factura. Estafa número 12. El truco del sensor de presión de los neumáticos. Cuando se enciende la luz de presión en el panel, mucha gente entra en el taller esperando malas noticias, y ahí es precisamente donde actúan algunos estafadores. Sin medir nada, afirman que el sensor TPMS se ha averiado y hay que cambiarlo. Parece convincente, pero en la mayoría de los casos, el sensor no tiene absolutamente nada de malo. La advertencia suele aparecer por motivos sencillos: un neumático ligeramente desinflado, una mañana muy fría, una pequeña oxidación en la válvula o una batería interna que empieza a debilitarse. Nada de esto requiere una sustitución inmediata. Aún así, algunos talleres se lanzan directamente a la sustitución y cobran más de $100 por un sensor que aún funcionaba. Hay situaciones en las que la alerta aparece solo porque se han rotado los neumáticos y el sistema aún no se ha recalibrado. Por lo tanto, compruebe siempre la presión manualmente antes de autorizar cualquier servicio. No permita que conviertan una advertencia común en un defecto grave solo para aumentar la factura. Estafa número 11. El cambio de aceite engañoso. La oferta parece irresistible. Cambio de aceite por $29. Pero en cuanto el coche entra en el taller, comienza la verdadera trampa. El empleado aparece con pendientes urgentes: aceite sintético obligatorio, filtro de aire sucio, filtro de cabina caducado, escobillas desgastadas, limpieza interna del motor. Y en pocos minutos la factura ya supera los $150. Es un cebo y un cambio. Utilizan un precio bajo para atraer y luego presionan con miedo y urgencia. A menudo el aceite premium es, en realidad, un producto barato a granel. Un taller honesto informa de todo antes: tipo de aceite, marca del filtro y precio final. Si el precio cambia después de que el coche ya está en el elevador, no es mantenimiento, es una estafa. Pida siempre un presupuesto cerrado antes de autorizar cualquier servicio. Estafa número 10. Las falsas tarifas de diagnóstico. A muchos talleres les encanta empezar el servicio cobrando una tarifa de diagnóstico, incluso antes de abrir el capó. El discurso es siempre el mismo: tenemos que analizar la avería, seguido de un importe de entre $80 y $120. El problema es que, en la mayoría de estos lugares, el diagnóstico consiste simplemente en conectar un escáner sencillo, leer el código que ha encendido la luz del salpicadero y entregar el papel. Eso no es un diagnóstico, solo es identificar un código que cualquier tienda de recambios lee de forma gratuita. Un diagnóstico real requiere verificar sensores, medir tensiones, analizar datos en tiempo real, realizar pruebas prácticas y confirmar el origen de la avería. Los talleres serios explican lo que se incluye y descuentan la tarifa en la reparación. Los deshonestos utilizan el código como pretexto para vender piezas que tal vez ni siquiera necesites. Pregunta siempre qué se va a hacer exactamente. Si no hay una respuesta clara, es señal de una estafa disfrazada de procedimiento técnico. Estafa número 9. El diagnóstico mecánico falso. Este es el engaño más peligroso porque afecta a quienes dependen totalmente del taller para comprender el problema del coche. Algunos mecánicos exageran los defectos, inventan fallos graves o recomiendan sustituciones costosas sin necesidad. La estrategia es siempre similar: utilizar términos técnicos intimidantes: transmisión en riesgo, sensor crítico, catalizador muerto, acompañados de un presupuesto absurdo. A menudo el servicio prestado es mínimo: borrar códigos, hacer un arreglo superficial y devolver el coche, que vuelve a presentar el problema días después. Para evitar pérdidas, pida siempre explicaciones detalladas, pruebas del defecto, lecturas en directo, fotos o vídeos, y no dude en buscar una segunda opinión.
Los talleres honestos muestran datos concretos. Los deshonestos solo intentan presionar mediante el miedo. En este caso, el daño va más allá de lo financiero. Destruye la confianza que un profesional debería ofrecer. Estafa número 8. La falsa alarma del líquido de frenos. Esta estafa es muy habitual durante los cambios de aceite. El técnico llega con una cinta sumergida en el líquido de frenos y anuncia que ha fallado y que es urgente cambiarlo. El tono de urgencia funciona porque implica seguridad. Nadie quiere arriesgarse a quedarse sin frenos. Pero el oscurecimiento del líquido es normal y no significa ningún problema. La mayoría de los coches circulan 2 o 3 años sin necesidad de cambiarlo, y muchos llegan a los 4 sin riesgo alguno. La tira de prueba que utilizan los talleres es famosa por generar lecturas imprecisas y sirve más para convencer a los clientes que para medir algo útil. Si quieres saber la verdad, utiliza un medidor de humedad específico para líquido de frenos. Es barato y da un resultado real en segundos. Si está por debajo del 3%, está dentro de la norma. No te dejes engañar por el alarmismo. Esta estafa genera millones porque explota el miedo, no la necesidad real de mantenimiento. Estafa número 7. El coche usado certificado sin inspección real. Este juega con la palabra mágica, certificado. Llegas al concesionario, ves un coche reluciente con un enorme sello que dice usado certificado, inspección de 120 puntos, y ya te imaginas a un equipo altamente cualificado revisando cada tornillo. En la práctica, en muchos lugares, esto no es más que marketing. En lugar de pruebas exhaustivas, hacen lo básico. Comprueban si arranca a la primera, miran el nivel de aceite, comprueban si se encienden las luces, le dan un buen lavado y listo. Sello de certificado en el parabrisas y precio por las nubes. Nada de pruebas de compresión, nada de comprobar que la instalación eléctrica esté bien, nada de mirar con atención el historial de colisiones. Solo una bonita lista de verificación para que te sientas seguro. Para no caer en la trampa, pregunta quién ha realizado la inspección. Pide el informe completo por escrito y pregunta qué se ha probado realmente. Sistema de frenos, suspensión, fugas, electrónica, historial de accidentes. Si el vendedor empieza a dar rodeos, responde de forma vaga o dice, es estándar de la marca, puede confiar. Considere que ese certificado es solo una etiqueta pegada para justificar un precio más alto. Estafa número 6. La batería débil que no está débil. El cambio de batería es inevitable, pero muchos talleres lo convierten en una excusa para vender antes de tiempo. Cuando una batería está realmente agotada, el coche lo avisa. Arranque lento, luces parpadeantes, motor pesado. Nada de esto pasa desapercibido. Una batería original suele durar entre 5 y 7 años, pero algunas tiendas utilizan comprobadores poco fiables, luz ambiental reducida o mediciones fuera de contexto para decir que la suya se está agotando. A menudo el voltaje cae solo porque el vehículo ha estado parado o porque el alternador aún no se ha recargado por completo, lo que no significa que haya fallado. En los concesionarios hay incluso un truco sucio. Colocan una batería buena solo para la prueba de conducción y vuelven a poner una débil en la entrega. Para protegerse, utilice un multímetro. 12,6 Vito con el coche apagado indica que está en buen estado. Compruebe también el año de fabricación. Si tiene menos de 3 años, rara vez hay problemas. Las tiendas de repuestos confiables realizan pruebas gratuitas y no tienen interés en vender otra nueva. Si el coche arranca bien y las luces están estables, no acepte un diagnóstico apresurado. Muchos de estos cambios son solo ventas forzadas con apariencia de urgencia técnica. Estafa número 5. La luz de check engine apagada a la fuerza. Esta estafa afecta a los conductores en el taller y a los compradores de coches usados. En lugar de diagnosticar la causa de la luz de avería, algunas tiendas simplemente conectan un escáner sencillo, borran el código y devuelven el coche como si estuviera arreglado. La luz vuelve a encenderse días después y usted paga 2 veces. En el mercado de segunda mano es peor. Borran todos los códigos antes de mostrar el coche y hacen una prueba de conducción corta para que no vuelva a aparecer nada. Para no caer en esto, pide un informe completo con los códigos actuales, pendientes e históricos, además de la descripción de lo que realmente se ha probado. Al comprar un coche usado, exige un escaneo independiente con un escáner profesional. Una luz apagada no prueba que se haya reparado, solo indica que alguien ha pulsado borrar códigos. Estafa número 4. El truco del coche usado impecable. Esta estafa es común en el mercado de vehículos usados y funciona porque mucha gente confía demasiado en las apariencias. Algunos concesionarios realizan una limpieza exagerada para ocultar defectos graves, lavan el motor para disimular fugas, abrillantan los neumáticos, tiñen las partes oxidadas y utilizan productos fuertes en el interior para crear un olor a coche nuevo. El resultado es un vehículo que parece demasiado perfecto para su edad, pero esa perfección es sospechosa.
Un motor brillante puede ocultar aceite nuevo. Una pintura demasiado uniforme puede ocultar golpes y los tapizados renovados pueden estar simplemente cubiertos de silicona. Antes de cerrar el trato, levante las alfombrillas, mire debajo de los asientos y compruebe las esquinas y rendijas donde suele acumularse la suciedad antigua. Un coche limpio está bien. Un coche demasiado limpio suele ser una farsa. Estafa número 3. El coche inundado camuflado. Después de grandes inundaciones, muchos vehículos quedan sumergidos y deberían declararse siniestro total. Sin embargo, intermediarios oportunistas compran estos coches por precios irrisorios, los limpian a fondo, perfuman el interior y abrillantan el exterior, y los revenden como si estuvieran en perfecto estado. El problema es que el agua se infiltra en los módulos electrónicos, los enchufes, los sensores y las estructuras metálicas internas, causando fallos impredecibles semanas después. Luces que se encienden sin motivo, errores intermitentes en el panel, transmisión inestable y corrosión oculta. Para empeorar las cosas, algunos vendedores recurren al lavado de título para borrar el historial de inundación. Para protegerse, busque señales como olor a moho, perfume demasiado fuerte, óxido en los tornillos, marcas de agua en las alfombrillas o residuos debajo del panel. Cualquier indicio de humedad es motivo suficiente para desistir. Los coches inundados son pérdidas seguras. Estafa número 2. La manipulación del cuentakilómetros. La manipulación del cuentakilómetros sigue siendo una de las estafas más comunes en el mercado de segunda mano. El truco es sencillo: reducir artificialmente el kilometraje para que un coche muy usado parezca casi nuevo. Esto aumenta el precio y crea la ilusión de una ganga imperdible, cuando en realidad el vehículo ya ha acumulado desgaste en el motor, los frenos, la suspensión y la transmisión. Un kilometraje bajo no borra los años de uso, solo los oculta. Identificar el fraude requiere atención. Compruebe los registros de mantenimiento, el desgaste de los pedales, el volante y los asientos, y compare el estado general con el número que aparece en el salpicadero. Los informes históricos también ayudan a encontrar inconsistencias. Aunque es ilegal, esta estafa sigue siendo practicada por vendedores particulares e incluso concesionarios que se aprovechan de la falta de experiencia del comprador. Desconfíe siempre cuando el aspecto del coche no se corresponda con los kilómetros anunciados. Estafa número 1. La trampa de la garantía ampliada. Esta estafa explota el miedo del conductor. Recibes una llamada urgente, una carta llamativa o el propio concesionario insiste en que tu garantía está a punto de caducar y que necesitas comprar una extendida para evitar gastos enormes. La promesa siempre es seductora: cobertura total y tranquilidad. Pero muchos de estos planes de terceros prácticamente no cubren nada. La letra pequeña incluye exclusiones como el desgaste natural, fallos preexistentes o componentes no incluidos en la lista, lo que permite a la empresa denegar la mayoría de las reclamaciones cuando el cliente realmente las necesita. Los concesionarios venden estos contratos por las altas comisiones, no por su utilidad. El comprador solo descubre la verdad cuando intenta utilizar la garantía y recibe un "no cubre". Para evitar caer en la trampa, solo adquiera la garantía extendida directamente del fabricante. Lea todas las cláusulas y desconfíe de cualquier propuesta apresurada. Estos estafadores dependen de la presión emocional para cerrar el trato antes de que usted se dé cuenta del truco. Cuando hablamos de estafas automovilísticas, mucha gente cree que eso nunca me va a pasar a mí, hasta el día en que ocurre, y cuando ocurre nunca es barato. La verdad es que el sector automovilístico es uno de los ámbitos en los que la falta de información del consumidor se convierte en oro para quienes se dedican a explotar esa laguna. Cada truco, cada media verdad, cada urgencia inventada tiene un único propósito: hacerte gastar más de lo que realmente necesitas. Y lo más peligroso es que estas estafas no vienen envueltas en algo obvio. Aparecen disfrazados de procedimiento estándar, recomendación de seguridad, mantenimiento preventivo o, peor aún, el fabricante lo recomienda. Ahí es precisamente donde caen en la trampa millones de conductores, no por ingenuidad, sino porque confían en que quienes trabajan con coches todos los días están ahí para ayudar, no para manipular. La realidad es simple y dura. Nadie protege su coche y su dinero mejor que usted mismo. Estafas como el odómetro manipulado, los diagnósticos forzados, las limpiezas milagrosas, los cambios innecesarios y las garantías extendidas vacías prosperan porque la mayoría de la gente no sabe cómo identificar lo que es legítimo y lo que es teatro. Por eso, el conocimiento es la mejor defensa. Entender cómo funciona una batería, un sensor, un líquido, un sistema de encendido o lo que realmente revela un escáner OBD2 no te convierte en mecánico, te convierte en alguien imposible de engañar. Y hay un patrón curioso en todos estos fraudes. Siempre atacan los mismos puntos débiles: prisa, miedo, confusión técnica
el deseo de resolverlo rápidamente, el temor a que ocurra algo peor, la ansiedad de no entender los términos que utiliza el mecánico. Cuando reconoces esto, te das cuenta de que casi todas las estafas siguen el mismo guión psicológico. El taller te hace creer que te enfrentas a un problema grave, te presenta una solución inmediata, te presiona con urgencia y te hace creer que no tienes otra alternativa. Ahí es donde se va el dinero. Pero cuando respiras hondo, haces las preguntas adecuadas, pides pruebas, exiges claridad y te informas antes de autorizar cualquier servicio, el juego cambia por completo. Los talleres serios no se molestan en dar explicaciones, no se enfadan cuando pides pruebas, no crean situaciones de pánico, no intentan ocultar detalles ni presionarte para que tomes decisiones rápidas, no tratan al propietario del coche como alguien que solo debe asentir y pagar. Proteger tu coche y tu bolsillo no consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en dejar de ser un blanco fácil. Cuanto más entiendas, menos posibilidades tendrás de caer en trucos costosos. Y esto se aplica tanto al mantenimiento como a la compra, la reventa, la inspección e incluso al repostaje. La información no solo evita pérdidas, prolonga la vida útil del vehículo, evita reparaciones innecesarias, evita que sustituyas componentes en buen estado y sobre todo te devuelve el control. Al fin y al cabo, tu coche no es solo un medio de transporte. Para muchos es una herramienta de trabajo, seguridad para la familia, libertad para ir y venir. Y permitir que alguien lo trate como una oportunidad de ganancia fácil no es una opción. Con atención, conocimientos básicos y una actitud más crítica, eliminas el 90% de las estafas que hacen que los conductores pierdan cientos o incluso miles de dólares al año. El mayor fraude del sector automovilístico siempre ha sido hacerle creer que no sabe nada. En cuanto comprenda cómo funcionan estos trucos, el juego cambia y usted pasa a tener la ventaja.